un gusto verlos. Estamos aquí juntos reunidos para darle la bienvenida. ¿Oremos? Bendito Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Gracias por permitirnos reunirnos esta tarde en este lugar, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos dices en la semana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a los que vienen en camino. Señor, tráenos con bien y regrésanos con bien, Señor. También bendice a los que nos ven a través de este medio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, te bendecimos. Amén. Hoy vamos a leer el Salmos 54. Así es. Nos faltan 100 para terminar. ¿Están listos? Amén. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que los sostiene en mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, cómpralos por tu verdad. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha liberado por toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga y hay que adorar al Señor. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Y en Apocalipsis 11:17 dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Amén.
tierras son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el censo sobre todos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cántale cuán grande es Dios.
y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Te amamos, Dios. Amén. Y en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. A ti, el alfa y omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, el gran yo soy, eterno. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, eterno. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y que siempre viva en tu voluntad. Quiero que gobiernes mi vida, doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi camino y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva en tu voluntad. Que no viva su voluntad. Amén. Amén. Y en Salmo 145:14 dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Amén. Me levantará
dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque está en la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendecidos, felices, contentos. Gloria a Dios. Bueno, estar acá en la casa del Señor. Yo estoy, si es posible, pásame la otra, que esto no es lo que estaremos viendo el día de hoy. No, otra. Bueno, hasta el principio, bueno. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos parados y vamos a encomendarnos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu cuidado, tu amor, tu misericordia, tu presencia, tu mano que suple, que sustenta, que fortalece. Y confiamos también de que nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra adoración ha llegado a tu corazón
confiando, Señor, de que ha sido grata a ti. Es nuestro deseo de que todo lo que hagamos sea un sacrificio agradable a ti y que nuestra misma vida sea un sacrificio grato para ti, Señor. Gracias una vez más por cada uno de mis hermanos que están acá el día de hoy. Cada visita, Señor, bendíceles y háblanos a todos con tu palabra. Abre nuestro corazón, danos lo necesario para escuchar, comprender, Señor, obedecer y poder ser así luz en medio de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a ir a la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. El día de hoy seguimos con la carta de Pedro. ¿Tienes tu Biblia a la mano? Si no, pégatele a alguien ahí que tiene una Biblia. Si no, di, yo necesito una Biblia, y seguramente alguien te va a ofrendar una. Sí, es bueno que tengamos Biblia, porque la palabra de Dios es necesaria. Amén. Gloria a Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Quién dijo sí? Vamos a ver si es verdad. ¿Cuáles fueron las cosas que aprendimos la semana pasada? ¿Qué teníamos que hacer? Repetir, repasar, repetir, recordar y recordar. Ok. El recordar nos falló hoy a muchos. Exacto, había que repetir, había que recordar y había que repasar, ¿no? Y Pedro nos decía eso porque es necesario en nuestro crecimiento fortalecernos, afirmarnos en la fe, y todo lo empujaba hacia la palabra de Dios. Bueno, el día de hoy, tomando ese mismo concepto, no aparten esas verdades de su mente, porque toda la carta viene en un mismo sentido. El día de hoy hablaremos de estar firmes y fieles en la fe. Y es lo que Pedro nos exhorta en esta carta a cada uno de nosotros. Ustedes recordarán que Jesucristo cuenta una parábola, la parábola del sembrador. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Presenta a varios enemigos de la palabra de Dios ahí, Jesucristo, en esa historia. Y uno de ellos era el diablo, ¿se acuerdan? El que se llevaba la semilla que caía en el camino. Bueno, los otros enemigos son los afanes del mundo, y los otros enemigos son los temores por las persecuciones. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene enemigos. Y en manteniendo esta idea, demos lectura a los primeros 3 versículos de la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y entonces Pedro se va hacia el Antiguo Testamento, ¿no? Antes, en el pueblo había falsos profetas. Y de ahí dice: como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. Pedro hace una clara transición, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había profetas, en el Nuevo Testamento hay maestros. Por eso no creemos en los profetas que se autonombran el día de hoy. Pedro hace clara la transición. Pero dice ahí, ¿qué es lo que harán estos falsos maestros? Introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercancía, y Pedro nos da la intención en el corazón de los mentirosos, ¿no? Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, mercadería. Yo me imagino ahí un ganado, ¿no? Como que percibimos a la comunidad como un ganado. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, o sea, ya desde antes, la condenación no se tarda, y su perdición
no se duerme. Espero en el Señor que hable a sus corazones como habló al mío en esta semana. Aquí hay exhortaciones de Pedro para mantenernos firmes y fieles en la verdad. Recordamos que la verdad tiene enemigos y debemos nosotros entonces estar alertas a eso, ¿no? Los niños se burlan porque yo no puedo tronar los dedos. Ustedes entienden, ¿no? Eso es lo que Pedro nos llama, estar alertas. El primer llamado que encontramos en el primer verso es una exhortación de Pedro a la iglesia a discernir el mensaje que escuchamos. Tenemos que discernir lo que oímos, porque Pedro dice que hubo falsos profetas, Antiguo Testamento, y ahora entre nosotros habrán falsos maestros que van a introducir herejías destructoras y lo van a hacer encubiertamente. Tú sabes, la mentira, mi hermano, no llega de una forma descarada, sino que la mentira es de una forma sutil, de una forma escondida, ¿no? Viene disfrazada de verdad, viene disfrazada de amor, de placer, qué sé yo, y por eso entra de una forma encubierta. Pedro advierte de eso. Ponme atención aquí, Hechos 20:30, te voy a leer lo que dice. Y de vosotros mismos, dice Lucas, escribiendo Hechos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lucas también nos había hecho la advertencia. De entre la misma comunidad habrán algunos que se desvíen y dirán mentiras. Mis hermanos, cada cosa que ustedes escuchen desde este púlpito, ustedes tienen que filtrarlo con la palabra de Dios para ver si es verdad lo que aquí les estamos diciendo y enseñando. Un día de estos me vuelvo loco y les traigo algo donde solo yo saque provecho y quizá algunos digan amén. Es necesario filtrar todo a través de la palabra de Dios. La iglesia de Berea, cuando Pablo predicaba, Pablo dice, y estos eran más nobles que todos. ¿Por qué? Porque ellos iban y escudriñaban en la escritura a ver si era verdad lo que Pablo estaba enseñando. Así que es necesario que cada uno de ustedes, cuando escucha un mensaje, y no solamente de este púlpito, sino de la internet, de la televisión, de donde sea, se aseguren ustedes de que ese mensaje es bíblico. Y para eso, mis hermanos, van a tener ustedes que estudiar su Biblia. Porque si ustedes no leen la Biblia, ustedes no estudian la palabra de Dios, ustedes no van a saber si algo es verdad o no. Que la Biblia tiene que ser nuestro estatus de valor. Dice aquí Pedro que la mentira se introduce encubiertamente. No nos está diciendo es posible que pase. Pedro está diciendo sucede. Eso quiere decir que posiblemente nosotros tengamos algunas mentiras en nuestra mente y en nuestro corazón que hemos creído. Por eso es necesario constantemente venir a la palabra de Dios para poder reevaluar lo que hemos creído y lo que hemos aprendido. Porque la mentira se disfraza de verdad. Amén. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan dice que la forma de santificarnos, eso es apartarnos o separarnos, es a través de la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 5:21 dice Pablo, examínalo todo y retén lo bueno. Mi hermano, mis hermanos, es grave cuando aceptamos una mentira y la catalogamos de verdad bíblica. Trae condenación a nuestra vida. Por eso es de suma importancia que nosotros tengamos claras las verdades de la palabra de Dios y constantemente las estemos revisando. Como decíamos la semana pasada, repetir, ¿qué más? Recordar y repasar. Porque se nos olvidan las cosas rápidamente. Porque puede venir una voz muy agradable a nuestros oídos y la podemos recibir y aceptar. Y caer en mentira y caer en engaño. Les digo esto porque yo
años atrás, también traía mis mentiras que creía que eran verdades. Porque crecí en un lugar donde se enseñaba esto, ¿no? Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Necesitamos leer la palabra de Dios, pero necesitamos también buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es Él el que nos guía a toda verdad. Y Mateo 7:15-16, Jesucristo decía: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Y dice que vienen vestidos de ovejas. Quiere decir que hay una apariencia santa, una apariencia de iglesia, una apariencia religiosa, pero en realidad por dentro, decía Jesús, son lobos rapaces. Y nos ponía una forma de evaluar: por sus frutos los conoceréis. Los frutos dan testimonio del árbol. Si el árbol está lleno del Espíritu Santo, ¿cuál va a ser el fruto? El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Pero si el árbol es un árbol de carne, los frutos de la carne son los que saldrán a la luz. Lo dice Pablo allá en Gálatas. Versículo 2. La primera exhortación fue discernir. Mis hermanos, pongámonos alertas en lo que escuchamos. Tenemos la responsabilidad de discernir el mensaje. Te voy a decir lo que dice discernir de acuerdo al diccionario: es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Distinguir una cosa de otra cosa, y siendo necesario, señalar las diferencias. ¿Ok? Bueno, versículo 2. ¿Qué sucederá con estos falsos maestros que traerán falsas enseñanzas? ¿Qué pasa en la comunidad? ¿Qué pasa en la iglesia? Versículo 2. Muchos que seguirán sus disoluciones. El diccionario acerca de disolución dice que es el resultado de disolver algo que es sólido y lo pone en un estado líquido. O sea, algo que está firme, lo aguada, lo arrala. Y otra forma de disolución, de acuerdo al diccionario, es relajarse o romper un vínculo o un lazo que une. Eso es disolución. Romper algo donde estamos unidos, sería la verdad, sería el Señor, sería la iglesia. O disolver algo sólido y hacerlo más raro, apuntando siempre a la verdad. Entonces Pedro dice que estas personas son tan astutas, son capaces de engañar, y en el versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Las mentiras, las herejías, las falsas doctrinas son capaces de romper el vínculo que tengamos nosotros en relación con la verdad y con Dios y con nosotros como iglesia, y a la misma vez tienen la facilidad de esas enseñanzas falsas, de aquello firme que en algún momento tú creíste, se comience a tambalear y se haga agua. Por eso es importante conocer la verdad. Hay un movimiento, mis hermanos, y aquí ponme atención, porque esto es algo que yo creía antes, y no sé si algunos acá también crean lo mismo, o de pronto lo creyeron, pero descubriendo la verdad en la palabra de Dios, ahora ya no lo crean. Pero sea cual sea tu situación, de todas maneras filtra y asegúrate de tener bases bíblicas en lo que tú crees. Pero esto es algo que yo creía. Hay un movimiento que surgió a finales del siglo XX, un movimiento que se llama Palabra de Fe. No sé si alguna vez has escuchado ese título. Bueno, este movimiento tiene una doctrina, tiene una enseñanza. Y muchos de nosotros lo que creímos fue la punta del iceberg nada más. Como tú sabes, el iceberg son esos trozos
gigantescos de hielo que están en el mar flotando allá en los lugares muy fríos, y lo único que se ve sobre la superficie es un pequeño pico, ¿no? Una pequeña punta, pero hay una gran parte sumergida entre el agua, ¿no? Bueno, imagínate algo así. Las doctrinas falsas tienen unas bases muy grandes, muy claras en sus ideas, pero lo que sale al público, pudiéramos decirlo, lo que regularmente creemos o repetimos en su mayoría, son solamente pequeñas partes, pero que están basadas en sus engaños, en sus mentiras. Bueno, la palabra de fe afirma que Dios creó. Esta es la doctrina esencial o base de esto, ¿no? Así que ponme aquí atención. Esta palabra de fe, este movimiento, afirma que Dios creó a los seres humanos, los creó a su imagen física. Dios dice en su escritura que a imagen de Dios fuimos creados, ¿no? Solo que esta enseñanza dice, fuimos creados a imagen física de Dios. Recuerda que Jesucristo le dice a la mujer samaritana que Dios es espíritu. O sea, no fuimos creados a una imagen física de Dios, porque Dios es espíritu, ¿no? Y ahí podemos ir viendo de que ya son mentiras. El asunto con esta idea es de que esta imagen física de Dios, que supuestamente fue como fue creado el hombre, dice que literalmente son pequeños dioses. Y quizá por ahí ya vayamos atando algunos cabos. Una enseñanza que dice que el creyente ahora en Cristo es como un pequeño Dios, y que tiene habilidades similares a las de Dios. ¿Ok? Esta doctrina dice que antes de la caída, los seres humanos tenían la posibilidad de llamar a las cosas a existencia mediante el uso de la fuerza de la fe. Esto lo encontré, esta explicación la da una página que se llama God Questions. Dice, después de la caída, los seres humanos tomaron la naturaleza de Satanás y perdieron la capacidad de llamar las cosas a la existencia. En otras palabras, lo que esta doctrina enseña, mis hermanos, sígueme el hilo acá. Ellos dicen, Dios hizo al ser humano y lo hizo a su imagen y a su semejanza como ser humano, físicamente, ¿no? Le dio la capacidad de crear, así como el mismo Dios tiene la capacidad de crear, ¿no? Y entonces cuando el ser humano cae en pecado, se le termina esa capacidad de creación y entonces se hizo semejante, pero ahora Cristo murió y vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace renacer a la persona, y entonces ahora esta persona que renace tiene las mismas habilidades que tenía Adán y Eva antes de la caída del pecado, pero ellos están refiriéndose a la capacidad de crear. La Escritura dice que solamente hay uno que es creador, y ese es Dios. Amén. ¿Me siguen aquí? Porque acaso no se pone interesante el asunto, ¿no? Porque Cristo vino y corrige esa falta, digamos, del ser humano, y ahora otra vez el ser humano tiene la capacidad de crear a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el ser humano tiene esas capacidades, entonces con sus palabras puede crear cosas. ¿Has oído eso? Si tú lo confiesas, ¿se hace realidad? Esa es la metafísica metida en ese tipo de doctrina falsa. Si tú puedes decirle al enfermo, vas a ser sano, y se sana. Pero esa habilidad solamente la tiene Dios, no la iglesia. Y entonces nos frustramos porque a nuestros enfermos les declaramos sanidad y no se sanan. Y entonces nos dicen, lo que pasa es que no tienes suficiente fe. Lo que pasa es que tienes algún pecado metido y por eso no sucedió. Pero la realidad es de que esa es una de las enseñanzas mentirosas, fraudulentas, borradas de verdad, metidas dentro de la iglesia. Y estas eran las cosas que yo creía. Si declaras, se hace realidad. Si confiesas, se hace realidad. Pero todo viene de un movimiento fraudulento.
Ellos dicen que el creyente puede declarar sanidad sobre el enfermo, puede declarar prosperidad al pobre y puede declararle salvación al perdido. Y con su fe puede mover el destino. Pero la Escritura, mis hermanos, dice que Dios es soberano y Él hace como a Él le place. Este movimiento dice que si tú tienes suficiente fe, tu fe es capaz de mover la mano de Dios. Pero la Escritura dice que Dios es soberano, Dios está por encima de mi fe, y no importa si yo tengo mucha fe, si Dios dice no, pues no. Porque mi fe está abajo de la soberanía de Dios. Es más, la fe Dios mismo me la dio para que pudiera yo depositarla en Cristo y ser salvo. Porque todo regresa a la obra redentora de Cristo, siendo Él el autor de toda nuestra salvación. Y ahí es, mis hermanos, donde vemos nosotros muchas veces solo la parte de encima, la parte grata, la parte agradable, porque a quien no le gusta, a quien no le gustaría vivir en prosperidad, ¿no? A quien no le gustaría que cualquier enfermedad que llegue se le vaya. ¿A quién no le gustaría que cualquier problema que le aqueja en la vida desapareciera con unas simples palabras de decir vete y se va? Pero son mentiras. Y si tú alguna vez has creído esto, yo estoy seguro que lo practicaste como yo y también te diste cuenta que no siempre funcionaba. Quiere decir que son mentiras. Por eso me importa de que cada mensaje, cada estudio que tú tengas, sea aquí, sea por la internet, sea en otro lugar, asegúrate de que la palabra de Dios sea la base y que ponga el fundamento de las enseñanzas. Porque eso es a lo que Pedro se está refiriendo. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mis hermanos, solo Dios es creador. Nosotros no tenemos la habilidad de crear. Solo Dios es creador y solo Dios tiene una naturaleza divina. Nosotros no somos pequeños dioses. Solo Dios tiene una naturaleza divina. Y Jesús dejó la gloria del cielo, pero no dejó su divinidad. Por eso Él es capaz de sanar, perdonar pecados, caminar sobre el agua, detener tormentas. Pero solamente dejó la gloria del cielo, no su divinidad. Es 100% hombre y 100% divino. No es alguien que se hizo totalmente hombre, únicamente hombre, para que tú y yo ahora pudiéramos tener esas capacidades sobrenaturales. Pero esta mentira, mi hermano, mi hermana, esta mentira no es nueva. Esta mentira la encuentras en Génesis capítulo 3, versículo 5, donde la serpiente le dijo a Eva: seréis como Dios. Serpiente, engañando a Eva, le dijo: no, tú puedes comer del árbol prohibido. Dios no quiere que lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a ser como Dios. Y eso es lo que estas mentiras buscan: hacernos creer que podemos llegar a ser como Dios, con sus habilidades, con sus capacidades, con su poder. Y si eso es así, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Quiere decir esto que no buscamos la sanidad de nuestros enfermos? Sí, rogamos a Dios para que en su misericordia traiga sanidad. ¿Quiere decir que estamos condenados a vivir en desgracia y en pobreza? No, rogamos a Dios que nos abra puertas, que nos dé sabiduría y que nos ayude a mejorar nuestro estado. Pero no funciona con una declaración, no funciona con una palabra mágica que se diga y entonces se da. No es así la vida cristiana.
Es una dependencia total de Dios. Es una dependencia total del poder del Señor. Y entonces Pedro advierte y dice, muchos van a seguir esas disoluciones, o sea, esa verdad que se rompe y se hace aguada, o eso que une fuertemente y se rompe. Y yo era uno de esos hace años atrás, hasta que me di a la tarea de acercarme a la palabra de Dios y hubieron cosas que no comenzaron a tener sentido. Versículo 3, una exhortación, mis hermanos, fue a discernir el mensaje. Otra exhortación, la que vimos, fue a permanecer en el mensaje. No nos dejemos desviar y no nos dejemos engañar. Permanezcamos en la verdad. Y en el versículo 3 encontramos otra exhortación. Dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No sé si has visto a estos personajes, mi hermano, en la televisión, que te dicen, trae $100 que Dios te va a devolver $1,000. Tremenda, ni la bolsa de valores hace eso, hermano. Bueno, aquí Pedro saca a la luz las intenciones del corazón, la avaricia. La avaricia, dice, por avaricia hará mercadería de vosotros, o la gente, las personas, el creyente, lo que es simplemente es un algo que produce. No es un ser humano. Es un algo que produce, no es alguien que tiene dignidad, sino es alguien que le puedo sacar, no es alguien que tiene valor, sino que es una fuente nada más para mis ingresos. Sale a la luz el corazón cuando dice que es por avaricia la mercadería de vosotros y lo harán con palabras fingidas, ¿no? Algo que se escuche muy bonito y muy nice. Pero dice Pedro, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. ¿Sabes que yo hice muchas declaraciones en mi vida pasada y nunca nada sucedió? De mi trabajo, aumentos, nada sucedió. Te digo esto porque es algo que yo practiqué. Es algo que yo creía. En ocasiones de enfermedades de familiares y yo declaraba sanidad. Y no sucedía. Eso era antes de que empezáramos el ministerio como pastor. Y no pasaba nada de eso. Mi momento no llegaba. Las enfermedades no se iban. Escuchaba testimonios de personas de que Dios hizo esto conmigo. Pero 2, 3 meses después, la supuesta bendición desaparecía. Y recuerdo que muchas personas donde yo estaba comenzaron a declarar carros nuevos, carros lujosos. Y recuerdo que muchos de ellos no tuvieron después para continuar los pagos y el banco se los llevó. Y entonces algo que yo me cuestionaba era, Dios, si tú das esto, ¿por qué? Gracias, hermano. No le puso nada, ¿verdad? Asegurando. Gracias, ¿verdad? Es el diablo. Gracias. Y le quitó la marca para que no salga en la televisión. Ya, les decía, entonces yo cuestionaba a Dios y decía, Dios mío, ¿por qué tú, en misericordia, en amor o en gracia, lo que sea, tú le diste a estas personas esto y ahora se los quitas? Y cuando yo comencé a cuestionar eso, la respuesta fue, algún pecado hay. O no hay mucha fe. Y entonces me parecía más el programa del multinivel, donde si vendes mucho te dan el carro, pero si dejas de vender te lo quitan. Y comencé a cuestionar eso.
Porque yo tengo que cuestionar mi fe, así como tú tienes que cuestionar tu fe. Amén. Tienes que preguntarte por qué creo lo que creo, cuáles son las bases de lo que creo. Amén. ¿Esto es algo que Dios quiere que crea o no tiene ninguna base en su revelación? Aquí está su revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Debemos cuestionar lo que creemos. Entonces, a través del estudio de la palabra de Dios, me vengo a enterar y no es así como funciona eso. No es así. ¿Sabes cuál es el gran enfoque de esas enseñanzas, hermano, mi hermana? El gran enfoque eres tú. Que a ti te vaya bien, que tú no sufras, que tú no padezcas, que tú tengas, que tú no te enfermes, que tú alcances, que tú logres. Y es un evangelio humanista, enfocado en el ser humano, no es enfocado en la gloria de Dios, como la Escritura nos exhorta. Si eres feliz, bueno, entonces viene de Dios. Si te causa dolor, bueno, entonces es del diablo. Si te beneficia, gloria a Dios. Si te trajo alguna molestia, entonces es del diablo. Repréndelo. Pero Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y Hechos dice: a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Entonces hay que cuestionar esas cosas también. Entonces, que el cristiano siempre le va a ir bien y si le va mal es porque está pecando. No es lo que la Escritura dice. Pregúntale a Job. Job dice: un hombre íntegro, dice la Escritura, y mira cómo le fue. Entonces cuestionas tú eso. Entonces quiere decir que el sufrimiento no necesariamente es el resultado del pecado. Y de ahí te enteras de que estamos en un mundo caído y obvio nos va a ir mal. Y Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo es el diablo, entonces nos va a ir mucho más mal. Y tú y yo representamos a Dios, entonces nos va a ir peor. Entonces no podemos esperar de que el camino de la fe sea un camino de triunfo. No esperemos que el camino de la fe sea triunfalista, donde todo nos va a ir bien. No, en su misericordia Dios obra y nos va bien, pero no siempre. Te digo esto porque me importa tu corazón y lo que tú crees. Es más, tengo que rendir cuentas de esto yo el día de mañana. Tengo que rendir cuentas de lo que enseñé o dejé de enseñar. Y Pedro es claro, la Escritura es clara. Es necesario que nosotros filtremos cualquier cosa que nosotros estamos creyendo o aprendiendo. Y debemos defender la verdad. Y esa es la tercera exhortación. Por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiere decir que esta enseñanza trae cierto sabor de avaricia. Esas palabras fingidas traen cierto sabor de avaricia, donde los creyentes nos convertimos simplemente en mercancía. Y acá el apóstol expone el corazón de los que traen esas enseñanzas. Necesitamos, mis hermanos, conocer la verdad para poder distinguir una mentira de una verdad. Y debemos vivir la verdad, porque debemos dar frutos de lo que creemos. Yo sé que tú tienes testimonios de esto también. Primera de Pedro 3:15 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos nosotros estar preparados para presentar una defensa de la verdad. Si nosotros caemos en este tipo de engaños, mis hermanos, nos vamos a alejar mucho del Señor. Había un hermano o primo, creo que era, no era hermano, era primo. Estaba casado, no sé cómo está su situación el día de hoy. Él estaba viendo a otra mujer que no era su esposa. Y él decía: yo creo que Dios quiere que yo esté aquí, porque ella tiene como los mismos sueños y deseos que yo tengo, y la mujer con la que estoy casada no.
yo creo que Dios quiere mi felicidad aquí, ¿no? Entonces involucraba a Dios en una decisión de su corazón, porque lo sentía. Y es que su fe se basaba en sentir. Si se siente bien y agradable y me trae felicidad, es de Dios. Y él decía, queremos irnos de misioneros, predicar el evangelio, pero hazlo, pero con tu esposa, no busques a alguien más para hacerlo. Y Dios nunca aprobaría eso. Aunque tus sueños sean buenos, el fin no justifica los medios. Amén. Aunque sean buenos tus deseos de ir a conquistar el mundo y predicar el evangelio, no por eso te va a dar permiso de que dejes a tu esposa y te juntes con otra para hacerlo. Pero cuando hemos sido enceguecidos con ese tipo de engaños, lo creemos. Por eso es necesario, mis hermanos, que constantemente regresemos a la palabra de verdad. Pedro se ha encargado de decirnos, vamos a pasar aflicción, pero mantengámonos firmes. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tú asegúrate de no ser la presa. Y Pedro, en estos estudios que hemos tenido los domingos, en esta carta primera y ahora en la carta segunda, nos ha venido dando un montón de advertencias. ¿Por qué? Porque la verdad, mis hermanos, está bajo ataque. Y entonces cuando caemos en ese juego, hermanos, nosotros comenzamos a adoptar mentiras y esas mentiras les damos el valor de verdad. Y cuando le damos el valor de verdad, decimos es palabra de Dios, cuando no es palabra de Dios. Y entonces ahí nos metemos nosotros en grandes problemas. Por eso es necesario que podamos nosotros discernir la verdad de la mentira, podamos estar firmes en la verdad y también podamos defender nosotros la verdad. Discernir la verdad, firmes en la verdad y defender la verdad. Te voy a leer lo que dice Efesios 6, 11 al 17 y ya con esto termino, para que me linches ahorita que salga. Versículo 11, y aquí tiene sentido lo que Pablo está diciendo. Cuando nos vemos en la situación que estamos como iglesia, hay que defender la verdad. Dice, pónganse, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Esa es nuestra lucha, dice Pablo. Versículo 13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Porque Pablo entiende que estamos en una guerra y la palabra de Dios debemos nosotros defenderla. Y en el versículo 14 dice, defiendan su posición. ¿Cómo lo hacemos? Y cuando habla de su posición, está dando la idea de este cuartel que está siendo guardado por unos soldados porque vienen los enemigos. Y entonces el mensaje de Pablo es, defiendan esto que ustedes tienen, defiendan su posición, ¿no? Hablándole en términos militares, nos diría a nosotros defendamos la verdad. ¿Cómo le hacemos, Pablo? Dice, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Y comienza a usar un simbolismo del uniforme de un soldado, pero lo que nos está diciendo prácticamente es, defiendan su posición, poniéndose la verdad, la justicia, la paz que proviene de las buenas noticias, o sea, del evangelio, para estar completamente preparado. Versículo 16, además de todo esto, levanten el escudo de la fe, o sea, hay que armarnos con fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y el versículo 17, pónganse la salvación como un casco. En otras palabras, abracen la salvación, agarren la salvación y protéjanse con la salvación. Y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Entonces Pablo dice la forma en que ustedes van a defender su posición, cómo van a defender ustedes la verdad, va a ser armándose de fe, armándose de verdad, armándose de justicia, armándose de santidad, armándose de la palabra de Dios, armándose de fe y estar así siempre preparados y firmes. No es místico el mensaje, es práctico. Hagan estos pasos, lean la palabra de Dios, fortalezcan su fe, crean el mensaje de la Escritura. No hay tal mensaje que está uno entre líneas, no, está claro, puesto en la palabra de Dios. Es necesario nosotros que regresemos a reafirmarnos en el camino de la palabra de Dios. Así que hay que discernir, hay que estar firmes y hay que defender la verdad. No nos dejemos engañar, porque si nos dejamos engañar, nos dejaremos desviar. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, donde estás sentado. Bendito Padre de la gloria, entendemos de que estamos viviendo una etapa difícil en nuestra vida como iglesia. Hay muchos mensajes, Señor, que llegan a las iglesias fraudulentos y muchos los han recibido, los han aceptado. Muchos niegan tu soberanía, muchos niegan, Señor, ahora el matrimonio entre hombre y mujer y aceptan matrimonios homosexuales, porque han abrazado la verdad. No permitas que nosotros caigamos en esos errores. Al contrario, Señor, fortalécenos, instrúyenos, ayúdanos, danos valor, que no tengamos miedo al rechazo o al señalamiento o al juicio que pudiera venir de alguien. Queremos estar bien parados delante de ti. No queremos dar nuestro corazón al engaño y a la mentira. No queremos doblegar nuestros pensamientos a los placeres. No queremos aceptar nosotros las mentiras porque nos conviene. Queremos, Señor, como tu palabra nos exhorta, a morir a nosotros mismos, despojarnos de nosotros mismos, crucificar la carne juntamente con Cristo, y que sea tu vida la que esté en nosotros. Señor, perdónanos por todas las veces que nosotros creímos algunas cosas erróneas, pero te damos gracias porque hoy estamos aquí y podemos reflexionar y podemos reevaluar y podemos decidir. No permita, Señor, que tengamos doctrinas sin fundamento bíblico. Que todo lo que creamos esté cimentado en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.